acompaña. Mucho gusto de nuevo que estés con nosotros y bienvenida, Violeta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, yo estoy muy contenta, muy agradecida con todo el equipo del campamento por las invitaciones. Para mí ha sido como una manera de reflexionar muchas cosas que no había reflexionado a partir de esos encuentros. Y bueno, desde conocer a Luna, ¿no? Yo creo que a ambas nos fascinan las historias. A mí desde la parte que tiene que ver con lo oral y a ella pues con el cine. Y yo creo que de ese encuentro han salido para mí por lo menos muchas reflexiones que espero compartir. También agradezco muchísimo lo que he escuchado, o sea, ya la oportunidad de estar aquí y escuchar a Bruno ayer, a Marina, a Jaime. Siempre me dejan muchísimas inquietudes, aprendizajes, y es lo que me gusta muchísimo del campamento, ¿no? del CAI, esta idea de ir construyendo entre todos y plantearse preguntas, plantearse ideas, respuestas. Y un poco lo que voy a hacer aquí es que voy a tratar de tocar, tal vez no tan articuladamente, ciertos puntos que hemos reflexionado en conjunto a través de las veces que he venido acá y que he estado compartiendo sobre narrar y sobre lo que a mí, bueno, varios temas que a mí me inquietan. Va a ser más o menos dividida en 3 partes, espero no tardar mucho para que también podamos tener una serie de intercambios. Una de las cosas que a mí me hace, bueno, la primera parte voy a hablar un poco sobre la categoría indígena, algunas reflexiones sobre eso, por qué me parece importante, y también la segunda parte sobre algunas implicaciones sobre lo que implica narrar en un contexto en el que existen muchos pueblos, muchas lenguas, que es como el de Oaxaca, que es una de las 3 zonas del mundo con mayor diversidad lingüística. O sea, para poder estar en otro lugar como tendríamos que ir a África o a Nueva Zelanda para poder estar en alguna región con tanta diversidad lingüística y lo que eso implica. Y la última parte es un poco ver algunas imágenes sobre cómo se ha representado a los pueblos indígenas en el cine. Y bueno, como ya se ha dicho anteriormente, no es neutro, o sea, como ya lo dijo Bruno ayer, cómo nace el cine, las implicaciones que tiene en un sistema como en el que vivimos. Y aquí quisiera retomar un poco a una lesboterrorista, así se hacen llamar, que se llama Luisa Velázquez, que habla de que la realidad en la que vivimos es como si fuera un pastel. Nosotros seríamos tal vez como grumos del pastel, en donde tienes muchos sistemas que están jugando todo el tiempo y que es difícil discernir. Tienes, no sé, cuando vas a hacer un pastel tienes los ingredientes, digamos, separados. Tienes la harina, tienes huevos, no he hecho pastel, pero bueno, tienes harinas, huevos, royal, no sé, la fruta que vayas a poner, diferentes ingredientes. Pero en el momento en que tú horneas ese pastel, ya es muy difícil que tú puedas separar dónde está el huevo, o sea, sí sabes que eso está hecho de huevo, harina, royal, etcétera, azúcar, mantequilla, pero no puedes ya separar, no puedes entender esos ingredientes ya separados en el pastel. Entonces nosotros vivimos en este pastel, que es este sistema complejo, un sistema de sistemas, que está hecho de capitalismo, que está hecho de patriarcado, que está hecho de racismo, que está hecho de clasismo, colonialismo, y todo lo atraviesa. Entonces es muy difícil entender una cosa sin la otra, o no podemos entenderla, incluso nos atraviesa. Y yo pensaba que antes éramos como pasitas dentro de ese pastel, pero tal vez somos los grumos hechos de eso, y eso nos explica. Y el quehacer, este quehacer cinematográfico también está inmerso en todo ese sistema. Y una de las preguntas que más, sobre todo en un principio, en que se planteaba o se plantea el campamento de un ser itinerante en un contexto, digamos, para formar o hacer un intercambio entre pensar el cine como algo comunal, y esto siempre o muchas veces referido también a pueblos indígenas, ¿no? En un contexto, no me gusta esa palabra y ahorita la problematizaré, pero en un contexto multicultural, ¿no? Es decir, ¿qué implica
que por lo menos el cine en México yo no veo que lo refleje, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿cuál es nuestro quehacer y cuál es nuestra responsabilidad y nuestras reflexiones sobre por qué eso no está sucediendo, ¿no? Y si entendemos un poco, yo quería ver o había visto mucho de, no sé, cine comunitario e indígena. No sé si han visto esos festivales o a esas muestra de cine comunitario y cine indígena. Entonces a mí me hacía mucho ruido y siempre es una de las reflexiones que con Jaime, con Luna, hemos tratado de construir de qué es lo que estamos entendiendo cuando estamos entendiendo indígena. Y es algo que también surge de una experiencia personal. Hasta cierto tiempo yo no aprendí a hablar español y entonces yo jamás me asumí como indígena durante ese tiempo. Fue hasta llegar a la ciudad casi que me voy enterando que era indígena. Claro, siempre me asumí como mije. Y mi abuela, que es hablante monolingüe de mije, una vez alguien le preguntó si era indígena y ella dijo que no, que ella era mije. Entonces, no es algo dado, ni es algo, digamos, algo como, no sé, siempre se habla de nuestras raíces indígenas, no es una categoría que funciona todo el tiempo. Entonces, yo quería como perseguir un poco esa categoría y ver en ese contexto por qué está sucediendo muchas cosas que se explican desde el racismo y también un fenómeno que a mí me interesa particularmente, que es la desaparición sistemática de las lenguas. Bueno, ahorita voy a hablar especialmente de eso. Entonces es la categoría indígena y la relación con las lenguas y por lo tanto también con el cine. Entonces, una cosa es que esta categoría, o sea, la palabra indígena, no existe, y la oposición a mestizo, porque esa es la oposición casi natural que se hace, es una oposición binaria, no es una categoría que exista en las lenguas indígenas, por ejemplo. En el caso del mije, que es mi lengua materna, yo tengo una oposición en la que nombro a los que somos mijes como ayukhoy, y a los que no son mijes como aguats, y no ser mije implica ser zapoteco, o japonés, o danés. Entonces, la cajita, que también es binaria, está explicada, o es distinta, ¿no? Es decir, estamos los mijes y todos los otros, no importa, digamos, no es equivalente a la categoría indígena. De hecho, hay toda una búsqueda de cierto movimiento de tratar de encontrar ese equivalente, lo cual ya es sospechoso porque quiere decir desde dónde está narrado, ¿no? Las únicas que he visto que son parecidas es el caso del náhuatl o del maya. No sé si alguien habla una lengua indígena aquí. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué lengua? Zapoteco. ¿En zapoteco hay esa distinción? ¿Cuál sería? Entre, digamos, una traducción de indígena y mestizo. De que no se logra entender. No existe, ¿así? Hasta ya se tienen un nombre, tienen nombres para nombrar a los mijes, creo que es Mishi o algo así, a los zapotecos, pero no esta distinción que agrupe a todos los pueblos indígenas versus todos los que no son. En maya encuentro que sí tienen en Macehual y Caxtlán, que es como una distinción, ¿no?, entre indígena y no. Casualmente son dos lenguas que tienen en el náhuatl y en el maya una relación muy fuerte con el colonialismo, ¿no? Por las propias circunstancias. En mije tienes Ayuk y Aguats, y Ayuk es persona, eso, mije, y Aguats es todas las personas que no sean mijes. Pero ¿se dan cuenta que no equivale a lo indígena? Entonces, ¿qué es ser indígena? ¿Ustedes tendrían alguna respuesta? Digo, para poder hacer un festival de cine indígena tendríamos que saber qué es lo que va a entrar y lo que no. ¿Cómo saber que eso es indígena? Puede ser que tenga una identidad definida. Todos, bueno, esa es muy interesante la parte de la identidad, pero por ejemplo un japonés tiene la identidad bien definida. ¿Un japonés es indígena? Pues ahí, pues, imagino que sí, ¿no? Sí tendrán sus lugares, sus propios pueblos, ¿no? Y cada uno tendrá sus propias identidades. Pero no sé si el conjunto de japoneses es así, pero como el conjunto de mexicanos tampoco. Tampoco serían indígenas, ¿sí?
Entonces sí, yo pienso que es una categoría colonial porque existe en tanto alguien, o sea, en tanto los pueblos europeos llegaron después. Entonces implica como aquellos pueblos que estaban antes de la llegada de otros. Entonces, por ejemplo, no sé, el contexto de Japón en donde quizás no los conquistaron como tal otros pueblos, ahí no podría operar este concepto, esta categoría, porque no implicaría un antes y un después. Entonces yo siento que, o sea, donde más que nada se suele escuchar esta palabra es en contextos coloniales, en América Latina, en Nueva Zelanda, en lugares donde se ha pasado el Ahí Joaquín menciona una palabra interesante porque habla de los pueblos, pero bueno, a lo mejor nosotros tenemos una concepción del pueblo como una comunidad, pero el pueblo es también un conjunto de culturas, ¿no? Y no sé si entre por ahí un poco la relación de lo que quieres decir. Sí, no, como pueblo, como nación, en un sentido no estatista, sino como, pueblo, Mije, claro, como una historia en común, con una conciencia de pertenecer a, con lengua en común, no necesariamente siempre, y casi siempre un territorio que se reconoce como propio, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Hay una relación, como dice, ¿cuál es tu nombre? Hakim, con el colonialismo. Entonces traté de buscar, dado que en las lenguas indígenas no, por lo menos no encontré más que en estos dos casos, esta relación o esta distinción binaria, ¿a qué estaba aplicando? Entonces me di cuenta que sobre todo pues aplica a defensa de derechos, por ejemplo. Entonces la ONU o quienes están reclamando sus derechos como pueblos indígenas. Y me di cuenta de una realidad muy compleja, porque este es el pueblo Sami, es un pueblo europeo, también conocido como Lapón, que se encuentra en Noruega, o sea, en Noruega, parte de su territorio está en Noruega, parte está en Suecia, parte está en Finlandia y parte está en Rusia, o sea, en 4 países. Y ellos aquí están en una manifestación pidiendo diferentes cosas al Estado noruego. A diferencia de aquí, ellos se asumen como un pueblo indígena, digamos, todo el marco legal, el convenio 169, la ONU los reconoce como un pueblo indígena y ellos hacen esta manifestación. Entonces, cuando hablamos de colonialismo, el asunto se complica un poco más porque ellos son europeos, geográficamente hablando, pero se identifican y el marco legal y el movimiento mismo por los derechos de los pueblos indígenas los identifican como indígenas. Ellos aquí están pidiendo, no sé si en esta manifestación de esta foto precisamente, pero ellos piden al Estado noruego cosas que en el caso de los pueblos indígenas de México nos parece hasta un poco hasta risible porque pues no hemos llegado a ese punto. Ellos, por ejemplo, tienen un parlamento Sami que que es el que hace la interlocución en el caso del Estado noruego con Oslo. Ellos piden que no se lleven las reuniones solo en Oslo, sino que también los funcionarios del gobierno noruego puedan ir a sus tierras a hacer cualquier tipo de negociación. Esa es una de sus demandas, que aquí sería como algo que ni siquiera nos planteamos, porque digamos el reconocimiento de los derechos de los pueblos no llega a ese nivel, ¿no? Estamos todavía así como no nos maten, no nos quiten territorio, no metan transnacional. Y además otro de los reclamos que me parece justo e interesante es que ellos piden que las negociaciones no solo sean en noruego, sino también en su lengua. Entonces, que no le cuesta nada a los funcionarios del gobierno noruego aprender Sami en 2 años y que ya puedan estar negociando también en su lengua. Algo que aquí también parece algo que no podíamos ni siquiera estar pensando ahorita, ¿no? Pero que es importante esa relación. También la palabra indígena o la categoría indígena, aparte de referirse al pueblo Sami, se refiere también al pueblo Mije, es decir, cubre. Entonces, si estuviéramos organizando aquí en el CAI una muestra de cine indígena y comunitario, que ahorita podemos también discutir un poco eso, podríamos aceptar algo, en teoría, de lo que dicen, de lo que produzcan los Sami, o de lo que produzcan no sé, en Ayutla, o lo que produzca el pueblo Ainu en Japón.
es un pueblo que incluso llega, creo que un poco después, que puebla en la isla de lo que conocemos que es Japón, un poco después que el pueblo japonés. Ahí no podemos hablar de un colonialismo propiamente europeo, y ellos están aquí en una marcha pidiendo reconocimiento a sus derechos indígenas. Entonces la categoría indígena está cubriendo en la práctica realmente estos tres casos que me parecen tremendamente contrastantes, lo cual me hizo pensar más todavía a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de indígena, y todavía más cuando estamos hablando de ritual indígena, estética indígena, cine indígena. ¿Qué es lo que tienen en común los samis, los mijes y los ainu? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son pueblos indígenas? Sin embargo, una primera respuesta que empecé a pensar y que todavía sigo problematizando es que no solo, son pueblos que al parecer cuando se conformaron, el mundo está dividido en países y nos parece muy natural, pero no es normal. Suena un poco drástico, pero eso, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente la organización del mundo debería estar dividido en países que tienen un territorio, fronteras, leyes, y que el hecho de que el mundo esté dividido más o menos en 200 de estas unidades no es algo que siempre fue así, ni es algo que es necesario. Y empecé a pensar que lo que tenían en común estos tres pueblos es que no habían formado su propio estado, no formaron su propio país. De haberlo formado, tal vez tendríamos otra realidad. Por ejemplo, el Vaticano es un estado pequeñito, es un país pequeñito, y no importa el tamaño, es decir, la región Mije es muchísimo más grande que el Vaticano. Y entonces, ¿por qué el Vaticano sí es un país o un pequeño estado y la región Mije no? No tiene que ver ni con identidad, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver más que con la posibilidad de haber o no formado estados. Pasa con algunos pueblos en África, algunas naciones en África, que aunque sufrieron un colonialismo europeo, ellos sí alcanzaron a formar su propio país, un país muy reciente, pero su propio país, están en la ONU y no los protegen ni los reconocen como pueblos